Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una etapa, un aspecto de la historia. Hoy nos vamos con arte, con pintura. Vamos a arrancar una serie de podcasts dedicados a Pedro Atanasio Bocanegra, un pintor del barroco andaluz, del propiamente casi centrado en lo que podríamos denominar como la escuela la escuela granadina, de los grandes pintores que pintaron en Granada y en sus alrededores, y que vivió entre 1638 y 1689. Un pintor muy desconocido. La gente a mí me dice que ha oído hablar de Atanasio Bocanegra. Yo la verdad que no había oído hablar hasta que empecé a moverme por los museos andaluces y he intentado encontrar bibliografía y hay muy poca, por no decir nada. Algunos trabajos de fin de carrera, algún libro del año 1934. Así que bueno, si hay mucha gente a la que conozco que ha ido a verlo a los museos y se ha quedado prendado de la pintura de este pintor, pues me alegro mucho. Si no, pues vamos a intentar conocer algo de su biografía, de las obras destacadas y sobre todo de dónde se encuentran estas obras destacadas, para que nos permitamos el hacer el lujo que muchas veces tenemos de recorrer museos, de recorrer iglesias, de recorrer ciudades que nos aportan, aparte de otros muchos buenos sabores, tanto si vamos a comer como si vamos a tomarnos un vinito o una cerveza o tranquilamente a pasear, nos van a permitir también conocer una parte de la historia de nuestra pintura y de nuestro arte. Vamos a comenzar, como siempre, con el introito, que es al final lo que más os convence. Siempre tenía yo la idea de los búfalos. Cuando oí hablar de un búfalo, siempre me acordaba de cuando era pequeño, de las películas del oeste, cuando había las grandes estampidas. Y yo muchas veces pensaba, ¿cómo harán esa concentración? Y salen todos corriendo y luego pasan por un paso estrecho. Bueno, luego ya cuando vas aprendiendo de historia del cine, pues te vas dando cuenta cómo preparaban unos rebaños que lo tenían para eso. Se grababa la escena de una salida a través de un trozo de seto de muchos búfalos al galope, y eso que lo había hecho una de las grandes compañías cinematográficas, sobre todo de Hollywood, pues luego vendían esa escena a las distintas películas para que las implantaran dentro de lo que eran las realizaciones, sobre todo de películas del oeste. Pero para mí el búfalo era el símbolo, un símbolo que veía pintado de un color rojo cuando veía la propaganda en mi zona de Impermeables el Búfalo. Impermeables el Búfalo yo siempre lo tengo presente en una de las paredes laterales de los astilleros Balenciaga, unos astilleros Balenciaga que están en Zumaya. Antes eran, cuando yo lo conocía, que era pequeño y que iba a pescar, que era cuando veía este letrero allá por los años 70, entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Uy, qué lejos queda ya todo. Y veía allí ese astillero, que entonces pues era casi un astillero como muy lóbrego, ¿no? Que reparaban barcos de pesca esencialmente, pues los mismos barcos, esto estaba en Zumaya, los mismos barcos de Zumaya, de Guetaria, hasta de Ondarroa, de Deva, que también había pesqueos, de Bermeo, y todo aquello me parecía pues como, bueno, claro, no había una preocupación por la estética. Ahora toda esa zona está totalmente transformada. Hay un gran astillero que hace buques muy sofisticados, tiene un nombre concreto pero no lo desconozco en este momento,
que son los que sirven de apoyo a las plataformas petrolíferas que están en el norte de Europa, por ahí encima de entre Escocia, en ese mundo de grandes mares bravíos, y ellos preparan barcos que tienen como una especie de helipuerto encima, unas cosas así muy, muy espectaculares, ¿no? Y con unos calados muy, muy definidos y muy propios, como si fueran unos grandes remolcadores de altura, puesto que tienen que meterse en todo lo que es ese mar tenebroso, bueno, no tenebroso, tenebroso cuando hay grandes tempestades. Y al lado, como os digo, estaba un letrero que ponía Impermeables el Búfalo, y yo asumía que Impermeables el Búfalo era una cosa de allí, porque salía un lobo de mar así como una pipa, con un traje de agua pintado, todo era pintado en gris, lo único que era en rojo era el búfalo, un búfalo que salía así con la cabeza inclinada, con los cuernos, como vemos nuestros toros, pero como más peludo. El que lo pintó, que sería algún cartelista de Donostia San Sebastián, probablemente de los que hacían los carteles de cine, tampoco penséis que tuvo tiempo de recrearse allí demasiado en la realización de ese cartel, que estaba en madera, estaba como clavoteado o chapeado en una de las paredes, como os digo. Y siempre cuando me movía por la capital, cuando íbamos a la capital, a Donostia San Sebastián, pues siempre veía las tiendas de Impermeables el Búfalo. Yo creía que era una cosa de allí, una cosa propia, que había nacido y se había desarrollado allí, y no, era los propietarios de lo que eran los Impermeables el Búfalo, los fundadores fueron Simón Liceras, que era natural de Reacia, Segovia, y su socio, el señor Gómez, que abrieron lo que primero sería los Impermeables el Gamo, que estaban en lo que era, los que conozcáis San Sebastián, entre las calles Vergara y la avenida de la Libertad. Y tenían una fábrica donde la hacían allí propiamente dicho, un taller. Luego abrieron en Bilbao, en Iruña, en Pamplona, en Vitoria, en Burgos, fueron abriendo, y se convirtieron en unos grandes fabricantes, no solo de trajes de agua, que era el dibujo que veía yo para los hombres del mar, sino en gabardinas, trincheras, gabanes de cuero, capas, chaquetas para motoristas y ciclistas canadienses, chaquetas de gamuza, impermeables de fantasía, cuando empezaba toda esta la moda esa que acompañó a los Beatles, que salían con esa especie como de impermeables horteras con estrellitas y lunitas y lunares, y luego para todo lo que eran los oficios militares, ferroviarios, carteros, cobradores de banco, que antes había un cuerpo de funcionarios del banco que iban a cobrar a las casas cosas que el banco gestionaba, o los serenos o los guardias municipales llevaban ese típico impermeable del Búfalo, que repelía el agua, ¿no? Que tenía como una especie, recordaba algo como si fuera unas prendas acharoladas, eran impermeables, y ellos eran los que hacían el diseño, y todos los que movían esta cuestión de los impermeables que claro, sobre todo se vendían en el norte, que era donde más llovía y donde siempre había que salir con una gabardina. Y me acuerdo que cuando íbamos allí era porque íbamos a pescar al río Urola, que allí se convierte en ría, puesto que entra el ritmo de las mareas, y íbamos a pescar sobre todo doradas y lubinas. Y había ahí una pequeña caseta que pertenecía en parte a una sociedad mítica que había en Zomarra, que se llamaba la Sociedad Galeperra, y allí era donde te dejaban dejar las cañas, y donde pues algún benefactor solía dejar unas cajas con las lombrices, que era el cebo para poder cebar, o sea, para poder meter el cebo en el anzuelo y para poder pescar. Era una zona donde nos poníamos, una zona que era horrible, pero que para nosotros era muy productiva, porque era una especie de sitio donde había pecios, donde había barcos que se habían quedado allí varados, se habían podrido, se había roto toda la madera, y todas esas maderas era donde andaban muchos cangrejillos, y era donde los peces se metían muchos a comer allí, y también había muchas lombrices, de la misma putrefacción de la madera y del ciemo que se almacenaba en todas esas partes de la ría, del río. Y allí que nos solíamos ir, y allí siempre
siempre había un pescador que bueno, debía llamarse, o nosotros le llamamos Azpeiti, que debía ser porque era de Azpeitia. Tenía unas malas pulgas, siempre estaba con la radio puesta ya toda caña, y estaba allí sentado, tenía una silla, de estas sillas también que se perdía en los tiempos pretéritos, de rayas, de madera, ya toda desvencijada, y siempre solía tener 2 o 3 cañas puestas, y no había cosa que más rabia que le diera que le preguntaras, ¿qué? ¿Pican? Azpeiti, pican. Y él, nos echaba cada rediós terrible, terrible. No sé si los de ese pueblo es porque tienen mal genio, yo creo que no he conocido algunos, son bien simpáticos y bien agradables, pero este siempre nos decía, preguntarle al pez a ver si pica, y luego si nos poníamos cerca, si nos poníamos cerca en la guerra armada, no tenéis más ría, que os tenéis que poner aquí encima mío para quitarme la pesca. Era terrible. Y cuando han pasado los años y suelo ver así a gente pescando, no me atrevo nunca a decirles eso de qué pican, porque digo yo, a ver si va a ser como aquel cascarrabias y me va a mandar al fondo del río o de la ría o del mar. Así que me suelo quedar un poco parado viendo cómo maneja la caña, cómo maneja las artes del pescar. Y todo esto me venía porque cuando empiezo a narraros lo que es la historia de Pedro Atanasio Bocanegra, me acuerdo en cercanía de muchos días del mes de septiembre, cuando suelo salir a pasear, que me suelo encontrar pues con un grandísimo pintor, que es Antonio López, que pinta, ya os digo, en los primeros días de octubre, 6, 7, 8, 9, 10, en esas fechas, suele pintar diversos edificios de Madrid donde hay una luz que a veces está por la mañana pintando y a veces está por la tarde. Y a veces creo recordar que le he visto en los 2 momentos, puesto que busca la luz para pintar exactamente el punto exacto que quiere para dar a su cuadro. Y a mí no es un pintor que me enloquezca, ¿eh? Considero que pinta espectacularmente bien, que dibuja espectacularmente bien, pero ya os lo he dicho algunas otras veces, para mí su pintura es muy fría. Va a ser un pintor, yo he tenido la suerte de verle pintar en directo, va a ser un pintor que va a ser luego ya de categoría, de fama, que se va a quedar como uno de los pintores museables y van a valer sus obras auténticas millonadas. Pero bueno, igual es yo que entiendo poco, pero bueno, no todos los pintores enriquecen mi alma, o sea que este es uno de ellos que no, y hay otros que sí. Por ejemplo, Pedro Atanasio Bocanegra es un pintor que a mí me gusta mucho, aunque no es el más importante. Dentro de lo que es la pintura barroca de nuestro país, la escuela granadina siempre ha sido considerada como de un segundo orden en importancia, comparado con lo que era la escuela sevillana, la madrileña o la valenciana, que estoy descubriendo ahora porque tengo un vecino enfrente que ha hecho un libro espectacular. Os hablaré un día del autor del libro y del libro en sí sobre la pintura barroca valenciana, que es densísimo y es densísima también la expresión. Y como os digo, de Granada, salvo el gran Alonso Cano, que ahora le están haciendo una exposición en Sevilla, los que han venido en considerar sus seguidores más cercanos, como son Juan de Sevilla, Atanasio Bocanegra, pues estos pintores han sido casi considerados como maestros muy, muy, muy de segunda fila, al cultivar un idealismo muy localista, del cuño siempre de lo que era la pintura de Alonso Cano, pero totalmente alejados de las corrientes estéticas del momento. Por eso pienso que es muy importante y muy interesante dar a conocer este recorrido, esto que vamos a hacer a Pedro Atanasio Bocanegra, que yo creo que es el pintor granadino más importante después de Alonso Cano, y que quiero que conozcáis un poco y que conozcamos todos, yo mismo repitiendo estas cosas, de lo que fue su perfil humano
y su perfil profesional. Por ejemplo, su pinacoteca, al morir, ascendía a 256 cuadros, en gran medida también fruto por su interés coleccionista. Y lo que también es muy importante, tenía y poseía una rica biblioteca en la que los libros relativos a Bellas Artes significaban un espacio especial. Pedro Atanasio Moral y Bocanegra, más conocido Pedro Atanasio Bocanegra, nació en Granada el 12 de mayo de 1638. Fue bautizado el 12 de mayo, porque tenemos la partida de bautismo, y fue hijo de Antonio del Moral y de Andrea de la Paz y Bocanegra, ambos oriundos de Carcabuey, en Córdoba, aunque avecindados ya desde hacía tiempo en el Albaicín. En este popular barrio granadino pasaría Atanasio parte de su vida, aunque en distintos domicilios. El padre, cuya profesión se ignora, aunque desde luego no sería artista, falleció en el año 1661 sin dejar bienes y quedando su viuda a cargo del hijo que le profesaba, y es un dato condicionante, un especial cariño y ternura. Comenzó su formación, Atanasio, Bocanegra, voy a llamarle siempre Bocanegra porque nos va a quedar, vamos a tener siempre más recordado el nombre que el de Atanasio. Empieza su formación con el pintor, un pintor ya consolidado, que es Miguel Jerónimo de Cieza, que es el más afamado y solicitado de la ciudad y cultivador de un desenfadado tardomanierismo, con algunos toques naturalistas donde se formaron la mayoría de los pintores de su generación. Este tal Miguel Jerónimo de Cieza, Jerónimo Cieza, era hijo de Gonzalo de Cieza y de Isabel de Rivera, de una familia acomodada, y parece ser que su formación se realizó con el pintor Juan Leandro de la Fuente, donde aparece como oficial del pintor en el año 1635, y hasta mediados de siglo este taller era el más importante y el que pasan casi todos, en un primer momento casi todos los pintores granadinos que estaban en formación en ese momento, y donde se iban desgajando según era la categoría de los aprendices, los distintos pintores que luego tendrán o generarán sus talleres propios. De la primera etapa de este pintor, del profesor de Bocanegra, pertenece el lienzo El Papa Nicolás visita el cuerpo de San Francisco en el año 1658, que es una obra que refleja todavía una pintura adocenada y conventual. Y con la llegada de Alonso Cano y hasta el fallecimiento de Alonso Cano en 1667, Miguel Jerónimo sufre una lenta asimilación de la estética canesca de Cano, que luego transmitirá a sus discípulos, y con dos de ellos, con Ambrosio Martínez Bustos y con Pedro Atanasio Bocanegra, trabaja para las fiestas del Corpus del año 1661. En el año 1668 es su obra más lograda, que es la Piedad, que es la Piedad, donde se nutre de lo que era la herencia flamenca, pero también de Alonso Cano, y de 1669 otras obras importantes son la presentación de Jesús al pueblo y el lienzo de las bodas de Caná. El artista mezcla notas realistas y evocaciones también de pinturas de Sánchez Cotán, del Cartujo, del que os he hablado en otros podcasts cuando he relatado la Cartuja de Granada. Su obra es muy extensa, pero como no es el pintor principal, pues voy a volveros a quien verdaderamente nos interesa, que es el pintor nuestro, el pintor Bocanegra.
La llegada en el año 1652 de Alonso Cano determinó, especialmente en la segunda etapa de la vida de Bocanegra, entre 1660 y 1667, determinó todo lo que era la pintura, porque todos se fijan en cómo pinta, colaboran, y él es el que reparte el estilo. Bocanegra en el año 1655 se casó con María de la Chica, que era hija de Sebastián de la Chica y de María de la Fuente, naturales de Jaén y vecinos también del Albaicín, de la iglesia de San Gregorio, que está ahí, que muchas veces nos cruzamos con ella cuando andamos por esas calles de calderería, por todas las teterías, que tiene ese sabor tan bello y tan preciso cuando recorremos el interior de lo que es el Albaicín. Los testigos de esa boda, dicen, fueron gente humilde, 2 barberos, al igual que la prometida, que no declaró bienes al casarse, que decían, pues se aporta tantos bienes de dote. Pues no, estos eran unos pobrecillos. Y luego, como no había una dote ni una entrega de la mano de un padre por otro, pues había que requerir un permiso del obispado para poderse ir a vivir juntos y para poder crear descendencia. Bueno, ya os imagináis en aquella época qué era lo que les preocupaba a las mentes, ahora diríamos que retorcidos. En el año 1657 nació el primer hijo de los muchos que tuvieron, y esto le hizo pues que se tuviera que dedicar mucho a pintar y a trabajar. Tuvo Atanasio Bocanegra, que también se dedicó a la pintura, Agustín Bocanegra, Cecilio Bocanegra, Pedro Bocanegra, Margarita Bocanegra, Próspero Bocanegra, Bernarda Bocanegra, Baltasara Melchora Bocanegra, Juan Bocanegra, José Felipe Bocanegra, Laurencio Bocanegra, Antonia Bocanegra, Fernando Bocanegra, en fin, un montón de hijos. Conforme él va avanzando en edad y va teniendo más fama, lo que sí vemos que muchos de estos hijos son apadrinados o son sus padrinos ya gente importante de la sociedad, tanto eclesial como de la sociedad civil, para los que se dedica a pintar o para los que le hacen encargos o bien conocen su fama por las pinturas que va dejando en los templos granadinos. La década de 1660 fue bastante difícil, pues a las adversidades de todo comienzo profesional hay que añadir, que sumarlas de tipo familiar, con la muerte de su padre y la muerte de algunos de sus hijos. Ya veis que tenían muchos hijos, pero al final igual tenían 11, 12, 13, 14 hijos, y al final llegaban a edad adulta, quedaban dos o tres. Y aquí con Jerónimo de Cieza, que hemos visto, y otros artistas se dedicaron a la decoración de la plaza de Vivarrambla para la solemne procesión de Corpus Christi. Hacían lo que era un arte efímero, que era como unos grandes cortinones, unos grandes telones, unas grandes decoraciones para presidir esta celebración. Era esa costumbre tan granadina de vestir el espacio urbano más emblemático y céntrico de la ciudad con grandes, como os digo, grandes programas pictóricos en el que intervino en más ocasiones, como en 1668, si bien ahora ya en esa fecha ya le traspasó el trabajo a otro compañero. Si estos encargos más o menos activos, como obras individuales, la que nos queda de esa época es el Martirio de Santiago, una obra de 1663 que se encuentra en la abadía del Sacromonte, y San Pedro y la Inmaculada, que está en la iglesia de la Magdalena, que es una obra de 1667, donde su arte, aún sin definir, es de pobre colorido y torpe dibujo,
fluctúa entre lo que es el eclecticismo de su maestro y otros coetáneos, también con los ecos de la pintura flamenca. Es significativo en este último influjo, como ya he tratado, es que se retoma, se van aportando datos de que a Granada llega una presencia de tendencia muy enriquecedora en la pintura a través de pintura flamenca que aporta Pedro de Moya, quien tras viajar a Flandes, donde conoció a Van Dyck, regresó a Roma, donde trabajó hasta su muerte en 1674, y había una abundante pintura de esos territorios que se deduce que él trajo dibujados o en cuadernos o en apuntes o en grabados, que luego sería muy, muy valorada y muy recreada en pintura en lo que era la escuela granadina. Incluso el mismo Bocanegra, pensamos que de la nutrida biblioteca que tenía, pues debía haber varios libros de pintores y grabadores flamencos, sobre todo uno que estaba en casi todas las bibliotecas de los pintores, que era Pablo Potter, también de los libros que había de Alberto Durero, y de lo que eran de los libros más populares en aquella época, que eran los célebres tratadistas italianos del Renacimiento, como eran Serlio y Vignola. Así pues, en la formación influyen muchas influencias, confluyen, no influyen, influyen también, pero confluyen muchas influencias. Y hasta cierto punto también es un autodidacta. Más lo decisivo es su vinculación con Cano, como os he dicho, en su etapa granadina, la que va de 1660 a 1667, a la par del profundo conocimiento que logró de su arte y cuyo magisterio finalmente encauzó su verdadera trayectoria como pintor, aclarando y enriqueciendo su paleta y sus recursos técnicos, hasta el punto de que su estrella no empezaría a brillar con luz propia hasta el momento de su desaparición de Cano. Ya en ese momento deja el Albaicín y abrió taller en lo que eran las céntricas calles del Boquerón, esquina con y Elvira, sucesivamente, y ya se multiplicaron los encargos, destacando los que le encargan la Compañía de Jesús, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y los Cartujos. Así que veremos obras de Atanasio Bocanegra en la iglesia de la Compañía, en la iglesia de San Juan de Dios y en la Cartuja de Granada. La iglesia de los Santos Justos y Pastor, que es para la primera que empieza a trabajar él para los jesuitas, fue construida para la Compañía de Jesús entre los años 1575 y 1589, bajo la dirección y maestros de cantería que eran hermanos legos o a veces padres que eran también arquitectos jesuitas. Y esta obra perteneció, este edificio, hasta la expulsión de 1767, y la construcción de la capilla mayor fue inaugurada en 1622 y es fruto de la remodelación del templo, que afectó también a todo el crucero con la cúpula. Y los elementos que complementan ese espacio remodelado, los 4 retablos del crucero, el retablo mayor y los 6 lienzos de los muros laterales del presbiterio, se fueron añadiendo con el curso de los años, aunque son fruto del mismo impulso y de un proyecto unitario cuya figura principal es el jesuita Francisco Díaz de Rivero. Los retablos del crucero se ejecutaron, salvo en su policromía y dorado, en la década de 1640. En la arquitectura del retablo mayor se trabajó desde al menos el año 1650 hasta el año 1664, distribuyéndose por ella diversos elementos pictóricos y escultóricos, además de una serie de relicarios. Los relicarios, parte de ellos con 2 esculturas de busto, y quizá el crucificado del ático
del estilo de Pablo de Rojas, que son piezas rescatadas de un retablo precedente inaugurado en 1610. Es de manifestar que se colocaron una serie de pinturas flamencas sobre cobre y 6 esculturas de los 4 evangelistas que se atribuyen a Pedro de Mena. Y luego, por último, se hicieron los lienzos que complementan el conjunto, que estos ya son obra de Pedro Atanasio Bocanegra y que fueron pintados entre 1663 y 1679. Estamos en la iglesia de los jesuitas, estamos en esta parte tan renacentista, tan barroca, que es donde se triangula, está San Jerónimo, está el Perpetuo Socorro, están los jesuitas, está San Juan de Dios, está relativamente cerca lo que es el antiguo hospital. Es increíble, es una zona de Granada bellísima. Y hoy la hemos empezado a recorrer de mano de la pintura de Pedro Atanasio Bocanegra. Yo soy Juan Carlos González y encantado de acercaros un día más una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la